Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Encendemos la luz de la razón y alumbramos la oscuridad de la medianoche. En la península y Baleares, Ceuta y Melilla, 1 hora menos en las Islas Canarias de este día 22 de octubre de 2025. Desde la Sierra de las Villuercas, en la provincia de Cáceres, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez que os acompaña en este programa, A la luz de la razón. 22 de octubre, fiesta de San Juan Pablo II, día en que comenzó oficialmente su ministerio en la Cátedra de Pedro, aquel 22 de octubre de 1978, habiendo sido elegido por los padres cardenales unos días antes, el día 16. Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła, el segundo papa filósofo en la larga sucesión de los romanos pontífices. Nace en Wadowice, en Polonia, en 1920. Estudió filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, compatibilizándolo con su afición por el teatro, pero tuvo que abandonar esta carrera debido a la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la cancelación de las universidades. Ante la dramática situación del pueblo polaco, sintió la llamada del Señor a colaborar en su redención, respondiendo a la llamada al sacerdocio, y así, de forma clandestina, comenzó sus estudios de filosofía. Fue ordenado sacerdote el día 1 de noviembre de 1946 en la Catedral de Wawel, la Catedral de Cracovia, de manos del cardenal de Cracovia Adam Sapieha, el príncipe incorruptible de la Iglesia polaca, y fue ordenado en vísperas de su envío a Roma para estudiar teología, estudios que culminó con la tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, 2 años después. 2 años después, un doctorado en teología. De vuelta a Polonia, prosigue sus estudios filosóficos, realizando su tesis doctoral sobre Max Scheler en filosofía, 1954, y ese mismo año es nombrado profesor de ética en la Universidad de Lublin, en Polonia. Allí impartió cursos, compatibilizándolos con su trabajo sacerdotal, que dieron lugar al comienzo de su producción filosófica original. Y 4 años después, nada más, Pío XII lo nombra obispo auxiliar de Cracovia. Su obra filosófica se enmarca en el pensamiento personalista del siglo XX y se caracteriza por la elaboración de una antropología, síntesis de tomismo y de fenomenología, y por sus estudios sobre ética y familia. Su producción filosófica es limitadita, pero muy profunda y muy rica. El primer encuentro de Karol Wojtyła con la filosofía fue singularmente duro y estuvo causado por su decisión de ser sacerdote. Duro por las circunstancias de la patria polaca y duro por la aridez con la que la filosofía en aquellos momentos se estudiaba por doquier. Hasta ese momento se había movido casi exclusivamente
en el terreno del pensamiento simbólico y literario, como correspondía a un poeta y estudiante de filología polaca que aspiraba a dedicarse al mundo del teatro. Y he aquí que de la noche a la mañana se tiene que enfrentar con un bienio de estudios filosóficos realizados en la clandestinidad, frente a frente y sin mediaciones, con una versión de la metafísica tomista un poco abstracta, compleja, llena de fórmulas escolásticas. El impacto tuvo que ser muy arduo, pero después de una dura lucha intelectual por comprender, su valoración final fue muy positiva. Es impresionante el carácter de este joven polaco. Escribe él: cuando aprobé el examen, dije al examinador que a mi juicio la nueva visión del mundo que había conquistado en aquel cuerpo a cuerpo con mi manual de metafísica era más preciosa que la nota obtenida en el examen. Y no exageraba. Aquello que la intuición y la sensibilidad me habían enseñado del mundo hasta entonces había quedado sólidamente corroborado. Y podemos decir que a partir de este examen de metafísica ha nacido el filósofo Karol Józef Wojtyła, aquel que la divina providencia tenía dispuesto preparar a la Iglesia para adentrarse en el tercer milenio. Unos momentos musicales y abordamos ya los contenidos de nuestro programa de esta noche. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fuera. Así te buscaba mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y como siempre en la primera parte del programa nos dedicamos a leer y comentar la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, precisamente del santo que celebramos hoy, y que el día 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del año 1998, cuando ya llevaba gobernando la Iglesia 20 años, publicó esta encíclica exquisitamente filosófica, que junto a la encíclica Veritatis Splendor, sobre el esplendor de la verdad de unos años antes, constituyen la principal herencia filosófica del Papa Wojtyła, de San Juan Pablo II. Y en el número 40, donde nos venimos deteniendo, el Papa realiza una preciosa síntesis de San Agustín, mostrándonos cómo el santo de Hipona hace una simbiosis fecunda entre el Evangelio del Señor y la filosofía de Platón, que él bien conocía. El padre Ceferino González, autor de la primera historia de la filosofía en lengua castellana, en español, cuando comenta la filosofía de San Agustín, dice que la filosofía para San Agustín es la investigación diligente y el conocimiento científico de las cosas humanas y divinas, según que pertenecen o conducen a la vida feliz. En este sentido, la filosofía es inferior a la ciencia cristiana,
porque es insuficiente para enseñar y conducir al hombre por el camino de la vida eterna. Sin embargo, es buena en sí misma, no solamente porque es una perfección racional del hombre, sino porque es útil para engendrar y defender la fe cristiana, la fe y la razón. Y en esta simbiosis entre la fe y la razón, San Agustín se pregunta por el alma humana. Al alma le corresponde animar y vivificar el cuerpo, moverlo, regirlo, conservarlo, produciendo la vida vegetativa y sensitiva y sirviéndose de él para las funciones de la vida intelectiva. Escribe él en el tratado sobre la inmortalidad del alma. El alma no se une localmente al cuerpo, aunque éste ocupe lugar. Por eso el alma está afectada antes que el cuerpo por aquellas supremas y eternas razones que permanecen inalterables y no ocupan lugar alguno. Y no sólo es afectada antes, sino también con mayor intensidad. Antes, porque las razones están más cercanas, y más intensamente por la misma razón, y porque el ánimo, el alma, es superior al cuerpo. Esta proximidad no es espacial, sino natural. Según el orden natural, el Ser Supremo da la forma al cuerpo por medio del alma, y por esa forma el cuerpo es lo que es. Por consiguiente, el cuerpo subsiste por el alma, en tanto es en cuanto es animado, ya universalmente como el mundo, ya particularmente como los animales dentro del mundo. Es lógico que si el alma se convierte en cuerpo, tendría que ser mediante el alma, pues de otro modo sería imposible. Pero tampoco esto ocurre. En efecto, mientras el alma se mantenga en su ser de alma, el cuerpo subsiste por medio de ella, pues le da y no le quita la forma. Pero entonces no puede el alma convertirse en cuerpo. Si no da al cuerpo la forma que recibe del bien supremo, no se forma en absoluto, o el cuerpo recibe la forma inmediatamente como el alma. Pero el cuerpo es un cuerpo, y si recibiese la forma inmediatamente, sería lo mismo que el alma. Por esta diferencia, el alma es mejor que el cuerpo porque es más próxima, y la proximidad sería la misma si no hubiese mediación del alma para el cuerpo. Y señala especialmente 3 funciones en el alma: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Escribe él en el tratado sobre la Trinidad, la obra cumbre del pensamiento teológico de San Agustín, en el libro 9. Cuando la mente se ama a sí misma, existen 2 cosas: la mente y su amor. Y cuando la mente se conoce a sí misma, la mente, el intelecto, el alma, hay 2 realidades: el intelecto, la mente y su noticia. Luego, la mente, su amor y su conocimiento son como 3 cosas, y las 3 son unidad, y si son perfectas, son iguales. Si la mente no se ama en toda la extensión de su ser, por ejemplo, si el alma se ama como se ha de amar el cuerpo, siendo ella superior al cuerpo, peca y su amor no es perfecto. Y si se ama más allá de las fronteras del ser, es decir, si se ama como sólo Dios puede amarse, siendo ella infinitamente inferior a Dios, peca en exceso y no se ama con amor de perfección.
y su malicia y perversidad es completa si ama a su cuerpo como a sólo a Dios se ha de amar. Y sigue un poco más adelante. Dejadas por el momento aparte las demás cosas que el alma reconoce en sí con toda certeza, estudiemos sus tres facultades: memoria, inteligencia y voluntad. En estas tres potencias se refleja y conoce la naturaleza e índole de los párvulos. Cuanto con mayor tenacidad y facilidad recuerda el niño, y mayor sea su agudeza en entender, y estudie con mayor ardor, tanto será su ingenio más laudable. Y estas tres facultades, memoria, inteligencia y voluntad, no son tres vidas, sino una, ni tres mentes, sino una sola mente. Tampoco son tres sustancias, sino una sola sustancia. La memoria como vida, razón y sustancia es en sí algo absoluto, pero en cuanto memoria tiene un sentido relativo. Lo mismo cabe afirmar por lo que se refiere a la inteligencia y a la voluntad, pues se denominan inteligencia y voluntad en cuanto dicen relación a algo. En sí mismas cada una es vida, mente y esencia, y estas tres, por el hecho de ser una vida, una mente, una sustancia, son una sola realidad, y así, en cuanto se refiere cada una de estas cosas, le doy un nombre singular, no en plural, incluso cuando las considero en conjunto. ¡Qué grande es San Agustín! Y se pregunta por el origen del alma. Interesantes preguntas que responderemos el próximo día. Unos momentos musicales. Abordamos la segunda parte del programa, el hombre y su misterio. Intentamos responder a lo largo de nuestros programas qué es el hombre. Y habíamos visto últimamente las actividades del hombre, intrínsecas, inmanentes, el conocimiento a nivel sensitivo, los sentidos, a nivel superior, en el alma, el intelecto, la razón y el apetito. El apetito es aquello que hace moverse al ser vivo. El apetito sensitivo que compartimos con el mundo animal y el apetito intelectivo propio del hombre, podemos decir que compartimos con el mundo angélico, la voluntad y con ella la libertad, la conciencia. Bueno, pues además de estas actividades inmanentes, intrínsecas, nos encontramos con otras actividades extrínsecas, transeúntes, aquellas que salen de uno mismo. La primera es el lenguaje. El hombre es el animal loquens, un animal que habla. Y la segunda, que es donde venimos deteniéndonos, es el trabajo, la técnica. En el pasado, raras veces, el Homo faber ha suscitado el interés de los filósofos, pero a partir del siglo de las luces, principalmente a partir del siglo XIX, el trabajo y la técnica han suscitado interés creciente entre los filósofos y los pensadores. Intentábamos recopilar un poco una historia de la filosofía del trabajo,
viendo cómo era considerado el trabajo, la técnica, en las distintas etapas y en las distintas geografías de esta cultura nuestra occidental. Nos habíamos detenido en el siglo III, siglo IV de nuestra era, de la era cristiana, y habíamos espigado un poco el pensamiento de Orígenes. Vamos a adentrarnos un momentito en Eusebio de Cesarea, este escritor eclesiástico sumamente interesante, a caballo entre el siglo III y el siglo IV. En la Demonstratio Evangelica, una de las obras fundamentales de Eusebio, leemos: de este modo se han establecido dos maneras de vivir para la Iglesia de Cristo. El primer género es más elevado y supera la condición humana normal, excluyendo el matrimonio, la procreación, el comercio y la propiedad. Apartándose de la vida ordinaria, se dedican exclusivamente a Dios a causa de un inextinguible deseo del cielo. El segundo modo, la segunda manera, en cambio, es más bajo y se acomoda más a la condición humana, en la medida que se adapta al matrimonio, siempre y cuando sea casto, y a la procreación de los hijos, se ocupa de la administración de la casa, asigna tareas a los que combaten por una causa justa, se puede ocupar religiosamente de los campos, del comercio y de otros aspectos de la vida civil. También para estos han sido fijados momentos para ejercitarse en la piedad y para aprender y escuchar las Sagradas Escrituras. Para estos ha sido establecido un segundo grado de vida religiosa, que aporta una ganancia acomodada a esta condición de vida para que nadie quede excluido de la manifestación salvadora, sino que todo el género humano, tanto griegos como bárbaros, puedan saborear la enseñanza evangélica. Hasta aquí la cita de Eusebio. Al afirmar que en la Iglesia se distinguen dos modos de vivir, el modo de vida de los que se dedican exclusivamente a Dios y el modo de vida de los que distribuyen su empeño entre las actividades humanas comunes, ejercidas religiosamente, y la atención a las cosas divinas en momentos de tiempo delimitados. Con estos dos modos de vida, Eusebio aplica al cristianismo lo que encontró vigente tanto entre los paganos como entre los judíos, en los cuales, los paganos, hay personas que se dedican a una vida filosófica y otros que viven dedicados a las tareas normales terrenas, y entre los judíos antiguos estaban la tribu de Leví, dedicada exclusivamente a Dios, y las otras 11 tribus que se dedicaban a las tareas ordinarias y que tenían la obligación de sustentar la tribu de Leví. Los autores se dividen a la hora de interpretar a Eusebio. Unos subrayan la correcta distinción entre la esfera religiosa y la esfera civil o laica, de modo que el trabajo queda desvinculado del abrazo de la religión que le imponía en el mundo antiguo un significado sacro expresado en diversos ritos. Para otros autores, en cambio, las palabras de Eusebio expresan el deseo de crear dentro de los cristianos dos grupos, uno de perfectos y otro de segunda clase, y añaden que esta distinción de Eusebio se encuentra en la raíz de todos los intentos posteriores de distinguir entre cristianos perfectos, identificados con los religiosos que se apartan del mundo, y cristianos vulgares, que siguen sumergidos en los quehaceres terrenos
que les apartan de una más intensa dedicación a Dios. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues sinceramente a mí no me convence ninguna de las dos. No, aquí hay un elemento que chirría, que hay alguna disonancia. La segunda interpretación, esa que separa las dos esferas, puede ser más fiel a la letra del texto, porque el deseo de diferenciar entre un ámbito religioso y un ámbito laico o civil, exclusivamente humano, es ajeno al pensamiento de Eusebio. Eusebio afirma que ocuparse religiosamente de los campos, del comercio y de otros aspectos de la vida civil queda fuera del género superior de vida cristiana y es apropiado para el segundo tipo más bajo. Digo que chirría porque pierde de fondo el sustrato de judaísmo, que es el humus del cristianismo, la tribu de Leví. Con la tribu de Leví, aquellas personas dedicadas exclusivamente a Dios, no porque sean más elevados, no porque tengan un papel, una tarea preponderante en la sociedad cristiana, no, es sencillamente que están dedicados a Dios. Y al estar dedicados a Dios tocan con más facilidad el misterio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando consideremos a el pseudo Dionisio. Las jerarquías terrenales en todos los niveles son espejo, proyección de las jerarquías angélicas. Al relegar el trabajo a esta categoría inferior de las actividades que realiza el hombre, Eusebio abre una brecha, favoreciendo que caiga en descrédito el trabajo. Diversas noticias proporcionadas por autores que vivieron a caballo entre el siglo IV y el siglo V, es decir, una generación o dos posterior a Eusebio, y algunas anécdotas acaecidas en el siglo IV, hacen pensar que en esa época el trabajo manual era menos apreciado que en los primeros siglos de la era cristiana, para algunos incluso minusvalorado y para otros incluso evitado. Se constata así la difusión de la mentalidad de Orígenes y de Eusebio que habían contribuido a crear. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, en la segunda mitad del siglo IV y comienzos del siglo V, en las homilías, como digo, de San Juan Crisóstomo, tenemos interesantes descripciones de la mentalidad de sus oyentes. Al comentar el pasaje de la primera carta a los Corintios, en que San Pablo reprocha a los de Corinto que comen carne inmolada a los ídolos, sin importarles que puedan causar escándalo a los que tienen una conciencia débil, el patriarca de Constantinopla advierte al auditorio que en ocasiones también ellos cometen injusticias que pueden escandalizar incluso a los fuertes. Predica así San Juan Crisóstomo al pueblo de Constantinopla: pues admitimos aquellos pecados que son tropiezos incluso para los más fuertes, pues cuando golpeamos, cuando robamos, cuando somos avariciosos, cuando nos servimos de los libres como si fueran esclavos, ¿a quién no basta esto para dar un mal paso? Pues no me digas que fulanito es zapatero, que este otro es tintorero o que aquel es herrero, sino piensa en que él es un creyente y un hermano, pues nosotros todos somos discípulos de aquellos que eran pescadores, publicanos, tejedores de lona, de tiendas de campaña.
Nosotros somos discípulos de aquel que fue criado en casa de un carpintero, quien fue digno de tener como madre a la esposa de ese carpintero. Por consiguiente, cuando veas que uno corta madera, que golpea con un martillo, que está teñido de hollín, no por esto lo desprecies, sino que por esto mismo admíralo, pues incluso Pedro estuvo ceñido y manejaba una red barredera y era pescador después de la resurrección del Señor. ¿Y por qué hablo de Pedro? El mismo Pablo, después de sus incesantes correrías de un lado para otro y de tantos milagros, estando en la fabricación de tiendas de telas, de tiendas de campaña, cosía pieles y le reverenciaban los ángeles y los demonios temblaban. Así predicaba el Crisóstomo a los fieles de Constantinopla. Testimonia, pues, San Juan Crisóstomo el escaso aprecio que los coetáneos tenían por el trabajo manual. ¿Y de dónde viene esa evolución en la consideración del trabajo? Parece ser que uno de los lastres que hacía pesada la condición de los artesanos procedía de la pobreza en que vivían quienes lo ejercían. Si queréis, abrimos un paréntesis. La situación en la que se encuentran los autónomos en nuestra sociedad, cerrando continuamente, dándose de baja. El drama de los autónomos. Aquí tenemos quizá una situación ya vivida. Uno de los instrumentos que el Crisóstomo emplea para devolver dignidad al ejercicio de estas profesiones es mostrar que en el Evangelio los trabajadores son apreciados, y incluyendo en ellos a Pablo, a los otros apóstoles, al mismo Señor, a los primeros cristianos. Hemos de tener en cuenta que en esta época imperial las actividades artesanales se llevaban a cabo en talleres gestionados o bien por un dueño y unos pocos empleados, o bien por esclavos que debían pagar a sus señores, o bien por hombres libres que alquilaban un taller. Y la condición de estos hombres libres y de los esclavos era igual de dura, hasta el punto de que ya en el Bajo Imperio tuvieron que tomar cartas en el asunto las autoridades y revitalizar los gremios con la intención de mantener a los artesanos ligados a sus puestos de trabajo, pues tendían a abandonarlos. En otra homilía, San Juan Crisóstomo es el gran predicador de Constantinopla y del mundo oriental en general. En otra homilía sobre el Evangelio de San Mateo, el Crisóstomo comenta las palabras con las que Jesús exhorta a no despreciar a los pequeños, advirtiendo que en el cielo sus ángeles ven la faz de Dios, y explica que el Padre cuida de los pequeños, ilustrando ese cuidado por medio de la parábola del pastor que sale en búsqueda de la oveja perdida, dejando a las 99 en el redil. San Juan Crisóstomo precisa que Jesús llama pequeños no a los que realmente lo son, sino a los que son tenidos por tales por el vulgo, a los pobres, a los despreciados, a los niños, a los que nadie conoce. Porque ¿cómo pudiera ser pequeño el que vale por el mundo entero? ¿Cómo pudiera ser pequeño quien es amigo de Dios? Y advierte en ese sermón: mirad por cuántos modos nos induce el Señor al cuidado de estos hermanos nuestros despreciables. No digas, pues, fulanito es un herrero, o un zapatero, o un labrador, o un tonto, y por ello lo desprecies. No. Estas advertencias del predicador prueban que los trabajadores manuales humildes, en esta época, en Constantinopla, sociedad opulenta, solían ser objeto de desprecio.
Otro autor, también en la misma época y en el mismo contexto geográfico, en Constantinopla, Sócrates, relata que los responsables de los almacenes en los que se producía, conservaba y vendía el pan del que se alimentaban los romanos, reclutaban a sus trabajadores por medio de una curiosa estratagema. Sobre los molinos construían tabernas en las que se vendía el pan, y casas también de mala fama, y ocultaban en el suelo unas trampillas por las cuales caían algunos de los clientes, especialmente los extranjeros. Y cuenta que los que eran capturados se veían obligados a trabajar en los molinos, cosa que nadie quería, y muchos envejecían en ellos, puesto que no se les permitía salir, de modo que se hacía creer a sus familiares que habían muerto. Cuando el año 389 el emperador Teodosio, español, entró en Roma, un soldado suyo fue atrapado con este ardid, pero consiguió escapar matando con su puñal a los que le impedían salir. Teodosio, al enterarse de la existencia de esta práctica, se irritó y le puso fin, expulsando a los responsables y desmontando el sistema ideado por ellos. Esta curiosa anécdota que nos refiere Sócrates de Constantinopla revela lo difícil que era encontrar personas que trabajasen en las tahonas, ya fuera por la escasez de mano de obra, ya porque nadie quería dedicarse a este oficio. Bueno, y lo vamos a dejar aquí. Curioso esto, curioso cómo ha ido siendo considerado el trabajo en las distintas épocas y en los distintos lugares. Unos momentos musicales. Solemos dedicar la tercera parte del programa a acercarnos a los distintos autores que han poblado el bosque de la filosofía, aquellos que han ido configurando con su contribución a la cultura, al pensamiento occidental. En el último programa habíamos dejado a Fray Tomás de Aquino en el verano de 1248, probablemente en París. En ese mismo verano, Alberto Magno fue enviado a Colonia a organizar y presidir el primer Studium Generale de Alemania, el primer estudio universitario, entre comillas, de los dominicos en Alemania, que había sido autorizado por el capítulo general reunido en París el día 7 de junio, domingo de Pentecostés. Hay suficientes motivos para pensar que Alberto se llevó consigo a Tomás, a fin de prepararle para un regreso futuro a París, después de que terminara sus estudios preliminares. Fue un raro privilegio para Tomás. No sabemos qué pensaba Alberto del joven Aquino en aquel momento, pero es evidente que debió haberle visto con aptitudes. Alberto era un hombre extraordinario en todos los sentidos. Ya durante su vida era llamado el Grande, Albertus Magnus. Sus contemporáneos le conocían con los títulos escolásticos de Doctor Universalis, Doctor Universal, y Doctor Expertus, Doctor experto, universal en el sentido de que conoce todo cuanto existe. Hay que agradecerle más que a ningún otro el haber explicado y presentado el pensamiento aristotélico
a los latinos. Aunque Alberto no tiene el mérito de haber iniciado a Tomás en el estudio de Aristóteles, alimentó sus conocimientos y le animó a que lo ampliara. Los escritos de Alberto carecen de la claridad, de la precisión, de la brevedad y de la sencillez que caracterizan los textos de su discípulo, pero en cambio manifiestan una amplitud de conocimientos y una minuciosidad que con mucho sobrepasan al discípulo. Y es que es interesante, para adentrarnos en el pensamiento del maestro, hacerlo a través de los escritos del discípulo, porque vamos a encontrar una ampliación y a la vez una profundización. Y como contrapartida descubrimos la novedad de Tomás respecto a su maestro. Es de destacar que la sabiduría de Alberto es tanto más notable si se considera que tomó contacto con el nuevo saber aristotélico cuando ya era de mediana edad. Lo que San Agustín es para el mundo de Platón y los platónicos, es decir, cómo introduce en plenitud el platonismo en Occidente, es Alberto Magno para Aristóteles y los aristotélicos, es decir, introducir a Aristóteles en el pensamiento occidental. Alberto era el hijo mayor de un poderoso y acaudalado militar. Nació en Lauingen, en el Danubio, cerca de Ulm, en el Imperio alemán, hacia el año 1200. Unos sitúan la fecha del nacimiento en 1193, otros en 1206. La fecha de alrededor de 1200 parece ajustarse más a los datos conocidos. Alberto recibió su primera formación en artes en Padua, que era por aquella época una de las escuelas principales del norte de Italia, conocida por su interés en las ciencias naturales. Subrayamos esto. En Padua se habían especializado tanto en derecho como en ciencias naturales. En el verano de 1223, Jordán de Sajonia llega a Padua para predicar a los jóvenes de la ciudad. Al principio se encontró con una acogida muy fría, pero pronto 10 jóvenes clérigos pidieron la admisión en la orden dominicana. Entre ellos estaban 2 hijos de 2 grandes señores alemanes. Uno era un preboste mariscal, cargado con muchos honores y poseedor de grandes riquezas. El otro, sigue escribiendo Jordán de Sajonia en una de sus cartas, renunció a ricos beneficios y es verdaderamente noble en el alma y en el cuerpo. El segundo de estos 2 nobles alemanes ha sido siempre identificado como nuestro Alberto de Lauingen. Al parecer, Alberto no completó su formación académica, sino que se unió a la orden antes de llegar a ser maestro en artes. También fue iniciado en el pensamiento aristotélico precisamente aquí, en Padua. Puesto que los dominicos no tenían casa propia en Padua, Alberto fue enviado a su tierra, a Alemania, para recibir allí la formación teológica propia del noviciado, en alguna de las muchas casas que los dominicos tenían en Alemania, ya formando una provincia. Poco después de 1233, lo vemos nombrado profesor de teología en el nuevo convento de Hildesheim, y después en Friburgo de Brisgovia, en Ratisbona, durante 2 años, en Estrasburgo y en Colonia. Durante estos años de enseñanza, Alberto escribió su tratado De Natura Boni, sobre la naturaleza del bien, muy influido por Hugo de San Víctor y por Guillermo de Auxerre. En aquella época era frecuente que los estudiosos, que los maestros, se plantearan el tema del bien. ¿Por qué? Pues porque precisamente
los dominicos fueron fundados frente a la herejía de los cátaros o albigenses, que defienden que hay dos principios en la realidad existente: el principio del bien, que procede de Dios y que da origen a todos los seres espirituales, y el principio del mal, que se encuentra en todos los seres materiales. Por eso estas reflexiones profundas sobre el bien. En cierto modo, su tratado es ya una obra anacrónica, que refleja más la teología del siglo XII que la del siglo XIII, que se está abriendo camino. La situación cambió drásticamente cuando Alberto fue enviado a París, la ciudad de los filósofos, como la define el mismo Alberto en su tratadito De Natura Locorum, sobre la naturaleza de los lugares, para prepararse al doctorado en teología. Llegó a París a principios de los 40, precisamente cuando la nueva doctrina aristotélica comenzaba a hacerse sentir y las obras del pensamiento judío, musulmán y griego invadían el campo académico. Y así se encuentra con que el clima intelectual de París es completamente distinto del que respiraba en su Alemania natal. A París están llegando las producciones literarias procedentes de Toledo, con su floreciente escuela de traductores. No estamos seguros de la cronología de Alberto en este momento. Puede que haya leído someramente la Sagrada Escritura como bachiller bíblico y más tarde las sentencias de Pedro Lombardo durante 2 años como bachiller sentenciario. Pudo haber también leído las sentencias durante 4 años. Esto se puede deducir por el volumen ingente del comentario que deja escrito a las sentencias de Pedro Lombardo, siendo esto último lo más probable. En tal caso habría sido bachiller sentenciario desde el 1241 al 45. Y es en esta época cuando parece haber estado más interesado en conocer el nuevo pensamiento aristotélico que en comentar a Pedro Lombardo. En el 45 se gradúa en teología bajo el maestro Guerrico de San Quintín, y continuó leyendo como maestro en la cátedra dominicana para extranjeros hasta el fin del año académico 48. Alberto fue, de hecho, el primer dominico alemán que llegó a ser maestro de teología en París. Y en mayo del 45, Tomás llega a París justo cuando Alberto alcanza la maestría y comienza su enseñanza como maestro. Si efectivamente Tomás de Aquino estudió con Alberto en esta época, entonces asistió a las lecciones de su maestro sobre la Biblia y las disputas teológicas. Alberto acababa de empezar la compilación de una vasta enciclopedia aristotélica. Aparentemente alguno de sus hermanos dominicos le pidió que escribiera algo que hiciera que los trabajos de Aristóteles en ciencias naturales fuesen inteligibles para los latinos. Como respuesta a este requerimiento de sus hermanos dominicos, comenzó a explicar, parafrasear,
citar y tratar todas las ramas de la sabiduría humana, añadiendo a los comentarios a Aristóteles contribuciones de los árabes e incluso creando nuevas ciencias, como dice él mismo Alberto en la introducción a la física. ¿Y estas nuevas ciencias cuáles son? La lógica, las ciencias naturales, la retórica, las matemáticas, la astronomía, la ética, la economía, la política, la metafísica. Nuestra intención, escribe él, es hacer todas estas partes del conocimiento inteligibles a los latinos. Terminar este ingente proyecto le llevó unos 20 años y constituye una de las maravillas del trabajo intelectual medieval. Y aquí tenemos a San Alberto Magno un poco en penumbra, sin adentrarnos en él, pasar como de puntillas por su pensamiento, cuando su producción es ingente. En el verano del 48 fue enviado a Colonia para organizar, como habíamos dicho al principio, y presidir el primer Studium Generale de los dominicos en Alemania. Antes de renunciar a su cátedra en París, que había ocupado durante estos 3 años, fue nombrado primer maestro del Studium de Colonia. Los dominicos tenían una comunidad muy importante en la Santa Cruz, Heiligenkreuz, tanto que el convento primitivo tuvo que ser agrandado para que sirviera como Studium Generale destinado a los estudiantes de muchos países, particularmente de los países del norte y del este, constituyendo Colonia como el punto de atracción para estas latitudes más septentrionales. Los dominicos tenían una comunidad muy importante en este convento de la Santa Cruz, y con este fin los dominicos compraron una casa muy cerca de la Santa Cruz. Todos los demás Studia Generalia, estudios generales, previstos por el capítulo general, fueron establecidos en ciudades donde ya existía una gran casa y una universidad de cierto rango, pero en Colonia sólo estaba la escuela catedralicia. El Studium Dominicano dirigido por Alberto puede ser considerado con toda justicia como el precursor de la Universidad de Colonia. Aunque Tomás haya acompañado efectivamente a Alberto de París a Colonia, como parece probable, no por ello existe el menor indicio entre los primeros biógrafos de que Alberto adivinara ya los talentos del Aquinate. Demasiadas anécdotas sobre Tomás durante los años de Colonia van revelando la sorpresa de Alberto y acrecentando el interés del germánico por el italiano. En todo caso, difícilmente Tomás pudo haber encontrado un profesor más adecuado que Alberto, que ya gozaba de envidiable reputación. Durante el tiempo que Tomás estuvo con él, Alberto fue un profesor plenamente dedicado a su trabajo docente y un escritor que no tenía ningún cargo oficial eclesiástico que le estorbara su muy deseado tiempo libre para estudiar y continuar con sus comentarios sobre los escritos aristotélicos. Vamos a dejar a San Alberto Magno en Colonia y dejamos allí al discípulo Tomás de Aquino para adentrarnos en otro próximo programa en esta relación que se va a establecer entre maestro y discípulo, que va a concluir de una manera muy curiosa. El discípulo aventajará al maestro en ciencia y se adelantará a él en la muerte. Unos momentos musicales.
Y cuando nos acercamos a la medianoche en las Islas Canarias, la 1 de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, tan solo nos queda despedir el programa. Enviad vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras preguntas a la dirección postal del mismo, Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid, o también a nuestro correo electrónico, a la luz de la razón todo junto, @radiomaria.es. Y sin más, recibid un cordial saludo del Padre Félix Pérez, mi bendición, Ave María Purísima. Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón con el Padre Félix Pérez.